A continuación, una mujer desaparece. Era muy posible que fuera un secuestro. La policía descubrió en su ordenador que la víctima llevaba una segunda vida. En Internet aparecieron muchos sospechosos nuevos. Y una inquietante prueba en un lugar inesperado. Algo había pasado en aquel sótano. Parecían marcas de una sierra mecánica. Los científicos ofrecieron respuestas, pero nadie quería aceptarlas. Cuando nos presentaron al capellán, supimos que las noticias que íbamos a recibir no eran buenas. Era una mañana de febrero en Sioux Falls, Dakota del Sur. Un día normal para JDS Industries, una empresa que fabrica trofeos para agrupaciones deportivas. Normal, excepto por el hecho de que una de sus empleadas más importantes, Darlene Van der Giesen, falta por segundo día consecutivo. El viernes, cuando no apareció en el trabajo, su jefe llamó a sus padres, Dee y Jean. Los padres de Darlene se dirigen inmediatamente al apartamento de la chica porque tenían la llave. Fuimos a su apartamento y vimos su móvil. Supimos que pasaba algo porque nunca iba a ningún sitio ni hacía nada sin su móvil para que la gente pudiera llamarla si lo necesitaba. Para Darlene su móvil era muy importante, debido a que era sorda. Las personas sordas usan mucho el móvil y los mensajes de texto. Mediante ellos se comunican con el mundo oyente. Según el informe de llamadas del móvil de Darlene, llevaba 2 días sin utilizar el teléfono. La policía no encontró nada en el apartamento que indicara que estaba en peligro. La cerradura de entrada no estaba forzada, no había indicios de forcejeo. Los muebles no estaban tirados ni había nada roto en el apartamento. Algo más tarde ese mismo día, un camarero de un restaurante llamó a la policía diciendo que había una camioneta abandonada en el aparcamiento. La camioneta era la de Darlene. La policía tenía la esperanza de que ahí estuviera la pista que indicara quién estaba con Darlene aquella noche, pero en la pizzería nadie recordaba haber visto a Darlene. Los padres de Darlene contaron a la policía que sabían que su hija hacía uso de Internet para conocer hombres. Mi reacción fue decirle que tuviera mucho cuidado porque hay muchos, y perdonad la expresión, raritos por ahí. La gente en Internet se puede hacer pasar por otra persona y muchas veces la situación acaba siendo negativa para todos. Los investigadores se llevaron el ordenador de Darlene al laboratorio forense, donde utilizaron un software denominado Encase. Con Encase se pueden realizar búsquedas diferentes. Se pueden realizar en Internet o se pueden buscar mensajes de chat o emails y se puede ver el historial de Internet para ver qué páginas se han visitado y cuándo. La búsqueda reveló varios emails alarmantes que Darlene había recibido 10 días antes de su desaparición. Los emails eran amenazantes, pero eran casi infantiles y estaban bastante mal escritos. Se los enviaba a una mujer que se identificaba en la red como Wendy Smith. Hola, Darlene. Siempre te metes en problemas. Eres fea y tonta. Una cerda. Te odio. Según los amigos de Darlene, ella no conocía a nadie que se llamara Wendy Smith. Entendimos que posiblemente los habría escrito una persona sorda porque, según tengo entendido, los sordos no tienen por qué hablar de forma convencional, tal y como hablan los oyentes. Ellos hablan con frases cortas y sin estructura que solo sirven para hacer llegar el mensaje. No era raro que conociera a una chica sorda porque Darlene también tenía problemas de audición. Entonces enviamos un requerimiento a Yahoo pidiendo que nos enviaran cualquier tipo de información relacionada con esa cuenta. El análisis del ordenador también reveló que Darlene había conocido vía internet a un hombre de la zona, Jeff Flynn, y que habían quedado varias veces. Flynn trabajaba en el campo en un cultivo que estaba a unos 90 minutos en coche. Pero cuando la policía fue a su apartamento, él también había desaparecido. Desde el jueves nadie le había visto y nadie sabía dónde había ido. Sus amigos decían que era muy raro que se fuera de la ciudad durante un periodo de tiempo tan largo. Todo era muy raro. En los días posteriores a la desaparición de Darlene Van der Giesen, su nuevo novio, Jeff Flynn, también había desaparecido.
Cuando insinuaron que Darlene se podía haber ido de fin de semana con aquel señor, yo insistí una y otra vez en que Darlene no hacía ese tipo de cosas. Ella no era así. 4 días después, Jeff volvió. Dijo que había ido a ver a unos amigos que vivían fuera. Estaba nervioso, pero la mayoría de la gente lo está cuando habla con la policía. En cambio, él estaba nervioso y preocupado por Darlene. En el maletero del coche de Jeff, los agentes encargados de recoger pruebas encontraron algo que parecía sangre seca. La alarma de la policía se activó cuando vieron la sangre en el maletero. Me pareció que tenía muchas posibilidades de que fuera sangre y las pruebas posteriores lo confirmaron. Pero los detectives querían saber si era sangre humana. Cuando la policía nos dijo que habían encontrado sangre en el coche, no sé cómo describirlo, fue como si se me rompiera el corazón. Pero las pruebas forenses rápidamente demostraron que la sangre no era de Darlene. Era sangre de ciervo. Cuando descubrieron que la sangre era de ciervo, sentí un gran alivio. Un gran alivio porque recuperé la esperanza de que pudiera estar viva. Mientras, los investigadores consiguieron localizar la fuente de la que provenían los amenazadores emails que Darlene había recibido antes de su desaparición. Cuando localizamos los emails que Darlene había recibido de Wendy Smith, pudimos enviar un requerimiento a Yahoo para que nos dijeran quién había creado esa cuenta de correo electrónico. Los emails provenían de esta casa del centro de Sioux Falls, donde vivía una mujer sorda que se llamaba Daphne Wright. Daphne dijo que había visto a Darlene en los apartamentos para sordos, que la había conocido en la agrupación para sordos. Daphne Wright, de 42 años, no tenía antecedentes penales. Y durante los interrogatorios policiales, Wright dijo no tener nada que ver con el caso. Yo no envié ningún email. Ha debido de mandarlos un hacker. No me creo esa historia del hacker. Yo creo que fuiste tú quien envió los emails. Tú creaste la cuenta con otro nombre y le mandaste los emails en aquella fecha para decirle que no volviera a los apartamentos para sordos. Sí, lo hice. Vale, ¿y te inventaste el nombre de Wendy Smith? Sí, me lo inventé. En otra línea de investigación, se descubrió que Daphne Wright se había visto involucrada en una alteración del orden público con Darlene Van der Giesen tan solo 5 días antes de su desaparición. Darlene estaba cenando con Sally Ford, que era la antigua pareja de Daphne Wright. Tuvieron una especie de pelea y tuvieron que llamar a la policía para que sacara a Daphne de las instalaciones. Daphne Wright dijo a los policías que estaba celosa y que pensaba que Darlene estaba destrozando su relación de pareja. Pero según parece, Darlene y Sally no eran más que amigas. Darlene y esa mujer no tenían una relación lésbica. De hecho, Darlene no era lesbiana. Sin embargo, sí tenían una amistad y cada vez eran más amigas. Se lo pasaban bien juntas. Les gustaba jugar a las cartas, ir al cine juntas y hacerse visitas en casa. Darlene contó a sus amigos que había arreglado las cosas con Daphne tras el incidente. Me dijo, mamá, ahora dice que somos amigas, lo hemos arreglado y ya estamos bien, todo va bien. Pero cuando preguntaron a Daphne Wright por la desaparición de Darlene, los celos salieron de nuevo a la luz. Sally y yo hemos tenido muchos problemas. ¿Crees que Sally te engañaba con Darlene? Sí, lo he pensado porque a veces miente. ¿Quién miente? Sally. Vale. ¿Fue Darlene la víctima de un triángulo amoroso que salió mal? La coartada de Daphne Wright para la noche en la que desapareció Darlene podría darnos la respuesta. Tras enviar emails amenazantes a Darlene Van der Giesen, Daphne Wright se convirtió en la principal sospechosa por su desaparición. La policía consiguió una orden de registro para la casa de Daphne y lo que encontraron allí fue alarmante. Recuerdo el olor a pintura y a productos de limpieza, especialmente cuando nos acercamos al sótano. Miraron en la basura de la cocina y había una botella medio llena de aceite para motosierras. Buscaron un poco más y había un ticket de la ferretería Ace que demostraba que había comprado una sierra hacía unos días.
Era una época del año en la que no se compran muchas motosierras. Sin embargo, no había motosierras en casa de Daphne ni en toda la propiedad. Pero en la parte inferior, en el sótano, sí había pintado de azul. Había una zona pintada por aquí, otra por allí y otra por allá. Eran zonas de diferentes tamaños y cosas así. Partes de la pared, no la pared entera. Una zona de 1 metro o metro y poco en el suelo, pero no el suelo entero. Partes de la escalera, pero no toda. Un poco más allá había una pequeña caseta que antes se utilizaba para guardar carbón. El suelo estaba totalmente pintado de azul y la pintura estaba pegajosa y suave, así que se veía que estaba recién pintado. La policía también detectó 7 cortes simétricos realizados en el suelo de cemento. Algunos de nosotros comentamos que parecían cortes de motosierra. Entonces, la policía inició la investigación dirigiéndose a la ferretería Ace. Una vez allí, los investigadores enseñaron a los dependientes distintas fotos, entre las que estaba la de Daphne. Uno de los dependientes dijo que sí, que había vendido una motosierra a esa mujer que además era sorda. Aquella descripción coincidía exactamente con la de Daphne Wright. Fue con una nota en la que ponía máquina para cortar árboles. El chico la llevó primero a la sección equivocada porque no lo entendió bien, pero después la llevó a la sección de motosierras. Estaba preocupada por el precio y cogió la más barata que había en la tienda. Cuando los científicos entraron al sótano de Daphne Wright, no tuvieron dificultades para encontrar más pruebas incriminatorias en las paredes de madera de la caseta para almacenar carbón. Vimos que en las paredes había trozos muy pequeños de hueso y lo que parecía ser piel. Los investigadores recogieron muestras de tejido y de huesos para analizarlas y las compararon con el ADN que habían obtenido del cepillo de dientes y el peine de Darlene. Aquel día vinieron unos cuantos detectives y nos llevaron arriba. Cuando abrieron la puerta, nos presentaron al capellán y al jefe de policía. Todos los agentes estaban en la sala y nos pidieron que nos sentáramos. Así que supimos que las noticias que íbamos a recibir no eran buenas. Y no lo eran. El ADN de Darlene coincidía con la sangre y los tejidos que había en el sótano de Daphne. Ella creía que Darlene se estaba interponiendo entre Sally y ella, y que la única forma de evitarlo era eliminarla por completo. Pero los investigadores seguían teniendo un problema. No tenían el cadáver de Darlene. Al jurado le gusta que haya cadáver, que haya arma del crimen, y nunca se sabe. Puede que te toque un jurado escéptico que al no tener cadáver tenga dudas y te declare inocente. En la búsqueda, la policía primero miró en los contenedores, donde Daphne y sus vecinos tiraban la basura. Cuando llegaron los agentes, los basureros ya habían echado la basura en el camión y se la habían llevado al vertedero de la ciudad. La policía se dirigió al vertedero de Sioux Falls, una propiedad de 190 hectáreas que da servicio a 5 condados y a casi 250.000 personas. Se calculó que habían llegado unas 200 o 300 toneladas de basura durante los últimos 3 días, mientras nosotros habíamos estado buscando a Darlene. Había temperaturas por debajo de 0. Hacía un viento helador mientras los agentes voluntarios realizaban la búsqueda. Trabajaban con horquetas y picos para analizar la basura palmo a palmo. Para las 3 docenas de agentes que participaron, la búsqueda fue difícil y frustrante. Se buscó durante días, pero ni siquiera tenían la garantía de que el cadáver estuviera en el vertedero. Las condiciones no podían haber sido peores. Hacía mucho frío, hacía viento, era horrible. Se realizó un gran esfuerzo al analizar el contenido del vertedero en busca de Darlene. Ella siempre intentaba transmitirte felicidad, y siempre que veo una foto suya, la veo con una sonrisa, una gran sonrisa. 3 semanas después de la desaparición de Darlene Van der Giesen,
Sus amigos, su familia y la comunidad de sordos se reunieron para realizar una ceremonia en su recuerdo. A pesar de que los investigadores no habían encontrado su cadáver. Sabíamos que encontrar su cuerpo iba a suponer un gran reto. Tras 5 días de búsqueda en el vertedero, por fin los investigadores encontraron algo. Descubrieron las piernas y el bajo torso de una mujer adulta. También encontraron trozos de moqueta ensangrentados y una sudadera manchada de sangre. Era una sudadera con unos dibujos del lenguaje de signos, así que supimos que estaba relacionado con la comunidad de sordos. Las pruebas demostraron que la sudadera tenía restos de la sangre de Darlene. Pero se encontró ADN de otra persona más en la sudadera. Cogí muestras del interior de la sudadera con la esperanza de que hubiera ADN suficiente o células de piel suficientes para conseguir la identificación completa. Y tuve suerte porque pude identificar a Daphne Wright. Ser capaces de relacionar a Daphne Wright con una sudadera en la que también había sangre de Darlene van der Giesen y tejidos suyos era muy importante. Teníamos una prenda de ropa que pertenecía a la sospechosa y sabíamos que se la había puesto. Teníamos sangre y tejidos de la víctima en esa prenda y teníamos restos del cadáver encontrados cerca. Así que eran unas pruebas muy valiosas. A 40 kilómetros de distancia, al otro lado de la frontera con Minnesota, un trabajador de la autopista encontró el torso y la cabeza de Darlene envueltos en plástico. El forense descubrió que Darlene tenía un importante traumatismo en la cabeza. La habían atado. Le habían colocado una cuerda alrededor del cuello, que según uno de los forenses de Pierre, era como la de la bobina de cuerda que habían encontrado en el garaje de la casa donde vivía Daphne Wright. El examinador médico tenía 2 teorías sobre cómo habían asesinado a Darlene. La causa de la muerte pudo ser el importante traumatismo con la fractura de 17 centímetros que tenía en el cráneo o la falta de aire causada por la bolsa que le pusieron en la cabeza o una combinación de las dos. Los abogados defensores dicen que Daphne estaba convencida de que Darlene estaba intentando robarle a su exnovia y quería evitarlo. Pidió a Darlene que quedara con ella en la pizzería. Pero una vez allí, cambió de opinión y le propuso que mejor fueran a su casa. Una vez en casa, Daphne golpeó a Darlene con un objeto contundente. La tiró por las escaleras. Luego, le ató una bolsa de plástico grueso alrededor del cuello con una cuerda que tenía por allí. Más tarde, compró una motosierra para descuartizar el cadáver de Darlene. Pero no pensó en el ticket, en los testigos de la tienda y en el gran número de pruebas forenses que dejó. Daphne se deshizo de algunas partes del cadáver en diferentes vertederos y en una zanja a 40 kilómetros de distancia. Luego, intentó esconder las pruebas con pintura, pero no fue suficiente. Había como una montaña de pruebas que inculpaban a la acusada. Los emails. Y lo que esos emails decían, señalaron directamente a Daphne Wright. El móvil de Daphne es uno de los móviles más comunes para los homicidios, los celos. Lo más triste es que Darlene no tenía ningún interés más allá de la amistad por la exnovia de Daphne, Sally Ford. A Darlene no le interesaba eso. Darlene no era lesbiana. Darlene y Sally no tenían ese tipo de relación. Daphne Wright fue acusada de asesinato en primer grado y se convertiría así en la primera mujer en Dakota del Sur en enfrentarse a una posible cadena perpetua. ¿Quieres que una madre describa a la asesina de su hija? Una persona con un corazón de piedra.
No sé cómo describirla. No tiene sentido. Yo me pregunto por qué, pero no creo que pueda contestar esa pregunta nunca, a no ser que Daphne me lo explique. Si tuviera que describir a Daphne Wright, diría que es una asesina de sangre fría. Para descuartizar un cuerpo humano con una motosierra hay que sentir mucho dolor y resentimiento. En mi opinión, tienes que odiar mucho a alguien para hacerle eso. Daphne Wright fue declarada culpable, pero el jurado le salvó la vida. Aunque a cambio, pasará el resto de su vida en la cárcel sin posibilidad de libertad condicional. Había una o dos personas del jurado que dijeron con firmeza y desde el principio que, pasara lo que pasara, no iban a aceptar la pena de muerte. No dejábamos de pensar, ¿qué vamos a conseguir si la sentenciamos a muerte? ¿Qué sacará ella de esto? ¿Qué sacará la sociedad? ¿Qué sacaremos nosotros? Y no veíamos nada bueno en ello. Es un asesinato sin sentido. No tenía que haber pasado. Darlene nunca fue una amenaza para la relación entre Sally y Daphne. Yo he aprendido una lección, a no dar nada por sentado cuando hablas con alguien, porque esa persona que está sentada frente a ti puede que sea capaz de casi cualquier cosa, a pesar de que no lo parezca a simple vista. Este caso es como de libro. Es el caso forense típico. No había arma de fuego, así que gracias a las pequeñas pruebas forenses se pudieron conectar las pistas. Y todo llevó a los detectives en una sola dirección, hacia Daphne Wright. Porque, según tengo entendido, los sordos no tienen por qué hablar de forma convencional, tal y como hablan los oyentes. Ellos hablan con frases cortas y sin estructura que solo sirven para hacer llegar el mensaje. No era raro que conociera a una chica sorda porque Darlene también tenía problemas de audición. Entonces enviamos un requerimiento a Yahoo pidiendo que nos enviaran cualquier tipo de información relacionada con esa cuenta. El análisis del ordenador también reveló que Darlene había conocido vía internet a un hombre de la zona, Jeff Flynn, y que habían quedado varias veces. Flynn trabajaba en el campo en un cultivo que estaba a unos 90 minutos en coche. Pero cuando la policía fue a su apartamento, él también había desaparecido. Desde el jueves nadie le había visto y nadie sabía dónde había ido. Sus amigos decían que era muy raro que se fuera de la ciudad durante un... El viernes, cuando no apareció en el trabajo, su jefe llamó a sus padres, Dee y Jean. Los padres de Darlene se dirigen inmediatamente al apartamento de la chica porque tenían la llave. Fuimos a su apartamento y vimos su móvil. Supimos que pasaba algo porque nunca iba a ningún sitio ni hacía nada sin su móvil para que la gente pudiera llamarla si lo necesitaba. Para Darlene su móvil era muy importante debido a que era sorda. Las personas sordas usan mucho el móvil y los mensajes de texto. Mediante ellos se comunican con el mundo oyente. Según el informe de llamadas del móvil de Darlene, llevaba 2 días sin utilizar el teléfono. La policía no encontró nada en el apartamento que indicara que estaba en peligro. A continuación, una mujer desaparece. Era muy posible que fuera un secuestro. La policía descubrió en su ordenador que la víctima llevaba una segunda vida. En Internet aparecieron muchos sospechosos nuevos. Y una inquietante prueba en un lugar inesperado. Algo había pasado en aquel sótano. Parecían marcas de una sierra mecánica. Los científicos ofrecieron respuestas, pero nadie quería aceptarlas. Cuando nos presentaron al capellán, supimos que las noticias que íbamos a recibir no eran buenas. Era una mañana de febrero en Sioux Falls, Dakota del Sur. Un día normal para JDS Industries, una empresa que fabrica trofeos para agrupaciones deportivas. Normal, excepto por el hecho de que una de sus empleadas más importantes, Darlene Van der Giesen, falta por segundo día consecutivo. La cerradura de entrada no estaba forzada, no había indicios de forcejeo. Los muebles no estaban tirados ni había nada roto en el apartamento. Algo más tarde ese mismo día, un camarero de un restaurante llamó a la policía diciendo que había una camioneta abandonada en el aparcamiento. La camioneta era la de Darlene. La policía tenía la esperanza de que ahí estuviera la pista que indicara quién estaba con Darlene aquella noche, pero en la pizzería nadie recordaba haber visto a Darlene.
Los padres de Darlene contaron a la policía que sabían que su hija hacía uso de Internet para conocer hombres. Mi reacción fue decirle que tuviera mucho cuidado porque hay muchos, y perdonad la expresión, raritos por ahí. La gente en Internet se puede hacer pasar por otra persona y muchas veces la situación acaba siendo negativa para todos. Los investigadores se llevaron el ordenador de Darlene al laboratorio forense, donde utilizaron un software denominado Encase. Con Encase se pueden realizar búsquedas diferentes. Se pueden realizar en Internet o se pueden buscar mensajes de chat o emails y se puede ver el historial de Internet para ver qué páginas se han visitado y cuándo. La búsqueda reveló varios emails alarmantes que Darlene había recibido 10 días antes de su desaparición. Los emails eran amenazantes, pero eran casi infantiles y estaban bastante mal escritos. Se los enviaba a una mujer que se identificaba en la red como Wendy Smith. Hola, Darlene. Siempre te metes en problemas. Eres fea y tonta, una cerda. Te odio. Según los amigos de Darlene, ella no conocía a nadie que se llamara Wendy Smith. Entendimos que posiblemente los habría escrito una persona sorda.